El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego que podéis escuchar por adelantado los lunes en Patreon y los miércoles en el resto de plataformas. Esta temporada estamos haciendo la relectura conjunta de Festín de Cuervos y Danza de Dragones, ya que analizamos el cuarto y quinto libro de la saga de forma cronológica con el orden elaborado por Sean Collins que tenéis pineado en nuestras redes sociales. Hoy toca analizar el primer capítulo de Tyrion en Danza de Dragones, un Tyrion bastante cambiado con respecto a cómo lo dejamos la última vez en Tormenta de Espadas. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás hoy para reencontrarnos aquí con Tyrion? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues tengo muchas ganas de hablar de este capítulo. Tengo ganas de debatir sobre él, tengo opiniones sobre él, será interesante y mira, algo que hay que agradecer al haber hecho la lectura conjunta, porque ya sabéis que yo os iba a decir los pros y los contras, es que me puedo poner furiosa antes. En cuanto empieza danza, yo me empiezo a poner furiosa, así que con muchas ganas de ponerme furiosa con este capítulo. Y nada, pues veremos qué nos depara. Santi, ¿tú qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de... Bueno, es curioso, porque el arco de Tyrion ahora se pone un poco tedioso, mucho vino, muchas preguntas tal, pero sin embargo no deja de ser un gran personaje, así que vamos a acompañarle en su descenso al alcoholismo profundo y a descubrir cosas. ¿Y sabéis qué otra cosa podéis descubrir? Efectivamente, el Patreon de La Canción Continúa, patreon.com/La Canción Continúa. Allí encontraréis todas las manadas de las que disponemos y os podéis, ¿cómo se dice esto? Unir a una de ellas. Y todas tienen ventajas. Y yo creo que muchas os pueden gustar, porque tenemos la camiseta del podcast, tenemos el poder acceder de forma anticipada al contenido. Tenemos el directo Patreon, en el que el último directo Patreon que hicimos estuvimos hablando pestes de la serie de Juego de Tronos. O al menos hablando sobre los gazapos que había en la serie. Así que si os interesa conocer un poquito más sobre nosotros, ampliar la información que damos, apuntaos a patreon.com/La Canción Continúa. Si por lo que sea no queréis, también podéis haceros miembros del canal. Tenéis dos categorías, la categoría Targaryen, la categoría Fuego Oscuro, y os permiten también acceder a ese contenido aparte de ese contenido. Que por lo que sea no nos podéis apoyar económicamente, no hay ningún problema. Nosotros os agradecemos muchísimo pues que deis like a los vídeos, que comentéis, que digáis, pues estoy de acuerdo con esto, pues no estoy de acuerdo con lo otro. Siempre con respeto, por supuesto, pero que sí que aprovechéis para participar en los debates que se generan en los comentarios, que los compartáis con vuestros amigos y familiares, que le deis al botón de hypear de YouTube. Sí, yo, una anciana, os estoy diciendo, denle al botón de hypear. Hace un año no sabía ni lo que era eso. No lo del botón, lo de hypear. Entonces, denle al botón porque además eso ayuda un montón a canales pequeñitos que, pues como nosotros, que nos ayuda a crecer. YouTube nos recomienda a personas a las que les puede interesar el contenido. Es gratis para vosotros, simplemente tienen que dar ustedes a un botón. Así que muchísimas gracias y gracias siempre pues, por el apoyo que nos dais todas las semanas. Efectivamente, muchísimas gracias y seguid los consejos que os da hoy Beatriz, buenamente, de uniros a las familias o los miembros del canal de YouTube o Patreon de La Canción Continúa. Como siempre, nosotros nos enfocamos en el capítulo de esta semana y empezamos por la pregunta que nos dejan los oyentes. Así que, Santi, cuéntanos cuál nos han dejado esta semana. Pues exactamente, esta semana a través de nuestro Instagram nos ha escrito Andreina desde Venezuela. Y nos pregunta pues un what if curioso, que es si creemos que Illyrio pueda ser asesinado por Dany, o por orden de Dany, quiero entender, porque no veo a Dany clavándole un cuchillo a este señor. Si se llega a enterar de, y bueno, y sobre todo si se confirma que esa teoría de que Fagon es hijo de Illyrio y de su mujer Serra. A ver, yo creo que puede que sí, sobre todo si llega a enterarse en algún punto donde tenga forma de comunicarse con, pues que todavía haya estado, o sea, que todavía estén
en esos, que pueda mandar un recadito o que se lo llegue a encontrar en Poniente. Porque recordemos, volvemos al libro 1 de esta saga, en el cual Illyrio Mopatis tenía pues en su casa acogidos durante un momento a ella y a su hermano, y fue también él quien hizo todos los trámites para pues que fuera, que luego al final sabemos que medianamente le salió bien y logró enamorarse de Khal Drogo y demás, pero él la vendió a un salvaje Dothraki, al Khal de Khales, y pues esto hubiera podido condenarle a una vida bastante miserable también, ¿no? Entonces, que se entere ella de que este señor ha jugado otra carta en contra de ella, porque al final, pues Fagon, en este caso, sería pues como una contra a Daenerys, pues no creo que se lo fuera a tomar muy bien. Y creo que ya bastante rabia y frustraciones tiene Daenerys como para que se le vuele bastante rápido su paciencia y su mal genio, ¿no? Por lo tanto, es una posibilidad, pero pues primero creo que tendría Martin que decirnos si esta teoría, que está bastante extendida en el fandom, pues fuese real. De que Fagon realmente es hijo de Serra y de él, y pues todo esto es o que Serra sea un fuego oscuro, que es una de las teorías, o que simplemente sea Illyrio intentando acomodar todo a su beneficio y queriendo poner influencia suya en el pues en la silla más importante de Poniente. Pero vosotras, compañeras, ¿qué pensáis al respecto de esta pregunta que nos deja Andreina? Illyrio me parece un personaje muy llamativo porque es un jugador con el que mucha gente a veces no cuenta, ¿no? Estamos tan centrados en Poniente, en Cersei, en Daenerys, en Jon, Sansa, bueno, ¿no? Los jugadores, Tyrion mismo. Y Illyrio está ahí, tralará, ¿no? Él va haciendo sus cosas. Entonces, claro que me gustaría que hubiera un jugador que no fuera de Poniente, que también estuviera ahí. Y no cuento a Dany en todo esto, porque Dany al final es cierto que ha vivido toda su vida fuera, pero es esencialmente Poniente, ¿no? Es como su dinastía reinó Poniente durante muchísimos años. Pero Illyrio, que es de Pentos, que es un señor que además a nivel cultural también es todo bastante distinto, lo vamos a ver en este capítulo un poco, me llamaría muchísimo la atención que realmente estuviera jugando a este Juego de Tronos con todo esto de Fagon, de si es hijo suyo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, pienso que estaría guay que ocurriera así, que esta teoría que comenta Santi fuera cierta, porque creo que estaría muy chulo ver a este jugador que creo que todo el mundo olvida y que muchas veces puede ser el más letal, ¿no? Aquel al que de alguna forma pues no le damos tanta importancia o estamos más centrados en mirar a otro lado, ¿no? Creo que es bastante guay. En cuanto a si creo que Illyrio podría ser asesinado por Dany, como preguntaba Andreina, yo aquí no lo sé. Es decir, entiendo lo que dice Santi de, bueno, al final pues él la vendió a Khal Drogo, bla, bla, bla. La vendió más su hermano. Es decir, él al final fue un facilitador, fue alguien que, no, pues... Es decir, él de alguna forma, teniendo en cuenta que Viserys era como el cabeza de familia, por decirlo así, pues el otro solo facilitó ese encuentro, facilitó esa boda, puso en contacto a las personas adecuadas, que es un poco lo que suele hacer Illyrio siempre, pero no sé si Dany tiene en su cabeza, perdonadme si es que en algún momento en Danza se lo plantean, no lo recuerdo, de Illyrio me ha vendido o que tenga algún tipo de animadversión hacia Illyrio, no lo recuerdo. Si es así, pues entonces a partir de aquí todo lo que diga no importa. Pero es verdad que yo creo que Illyrio le ha dado un refugio a Daenerys, le ha dado, pues... sí, sé que muchos pensarán limosna y no digo yo que no, ¿no? Pero bueno, la ha acogido, la ha protegido durante el tiempo que ha tocado. Y aunque sabemos que puede tener dudas con respecto a todo, se me haría raro que lo asesinara. Ahora bien, la Dany que estamos viendo ahora, y no digo en el punto de lectura, sino en el punto de relectura, es decir, donde estamos ahora, a como la dejamos en Tormenta de Espadas, no va a ser la Dany que veamos en Vientos de Invierno o en Sueño de Primavera. Entonces,
Perfectamente Daenerys de ese momento podría asesinar a Illyrio por el simple y llano hecho de que Fagon está en su camino para ser reina. Fagon ya habrá muerto y diga, escúchame, muerto el perro se acabó la rabia, pero por si acaso me cargo a todos sus ascendientes y descendientes. Pues podría ser, no lo sé. No lo sé. Si llegaría tan lejos Daenerys, sobre todo teniendo en cuenta que hay esta conexión con Illyrio de que ya se conocían de antes, ¿no? Puede que incluso lo interprete peor, de, oye, mira, tú le dijiste a mi hermano o nos hiciste creer, ¿no?, que íbamos a conseguir tal, y luego nos mandaste con los señores de los caballos a pudrirnos a una estepa, mientras estabas preparando a tu hijo para convertirse en... Sí, Dany va a matar a Illyrio. Estaba yo repasando todos los hechos y he dicho, probablemente si se entera, y si es verdad esta teoría de Illyrio, Dany se lo cargue. Ya está. Olvida todo lo demás porque es que lo estaba diciendo en voz alta y ha sido un... Sí, lo hará. Es que es una putada, la verdad, es una putada. Pues sí, claro, esto estoy de acuerdo con mis compañeros. Al final dependerá de lo que sea cierto de esta teoría y aparte de que se entere Daenerys, ¿no? De que llegue a saber ella en el futuro o incluso de las acciones que haga en el futuro el propio Illyrio. Si es verdad que hay lazos de sangre que le unen a esta causa de Aegon y tanto él como Varys van a ir a fuego con Aegon e incluso cuando Daenerys sea un enemigo para esa causa, pues que bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues para adelante probablemente se vayan, ¿no? En el caso de que se dé esta danza de dragones 2.0, pues muy probablemente ellos se situarán del lado de Aegon y no del de Daenerys, ¿no? Ahora mismo el plan es que vayan juntos. ¿Va a salir bien? No, no va a salir bien. Así que, llegado ese momento, habrá que ver cómo reacciona todo el mundo también, ¿no? Tenemos al propio Tyrion. Tyrion aquí en Danza de Dragones va a ser un factor fundamental para la causa de Aegon. Va a ser, de hecho, el que cambie, ¿no?, el rumbo de acciones de Jon Connington y Aegon VI. Veremos a ver qué consejos también le da a Daenerys, si se cruza con ella o no. Y cómo reacciona la propia Daenerys a toda esta nueva información que va a recibir sobre no ser la única, ni siquiera la principal heredera Targaryen. Bueno, igual no se lo toma demasiado bien, ¿no? Por lo que decía Bea, ¿no? La Daenerys que conocemos ahora está con su causa muy metida en la cabeza. Cuando alguien le diga, no, mira que está este muchacho aquí, dirá ella, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Así que es una muy buena pregunta la que nos ha dejado Andreina hoy. Te enviamos un saludo a Venezuela, Andreina, y gracias por hacer la pregunta, porque ha sido... es un tema bastante interesante de cara a vientos de invierno y es, creo, una de las principales tramas que veremos que se han de resolver tanto en vientos como probablemente todavía en sueño de primavera. De momento vamos a volver aquí a Tyrion 1 de Danza de Dragones y comenzamos como cada semana por el resumen del capítulo. No dejó de beber en todo lo que duró la travesía del mar angosto. El balanceo del barco le revolvía el estómago y la puñetera comida sabía aún peor cuando la vomitaba. Pero, ¿para qué quería tasajo de buey, queso duro y pan agusanado si podía alimentarse de vino? El mundo está lleno de vino, masculló. Su padre siempre había despreciado a los borrachos, pero ¿qué importaba? Estaba muerto. Él lo había matado. Una saeta en el bajo vientre, mi señor, toda para ti. Si llego a tener mejor puntería, te la meto por la polla con la que me hiciste, hijo puta de mierda. Bajo la cubierta nunca era de día ni de noche. Tyrion medía el paso del tiempo por las visitas del grumete que le llevaba comidas que no probaba. ¿Este vino es dorniense?, le preguntó Tyrion en cierta ocasión. Me recuerda a una serpiente que conocía. El tipo era de lo más divertido, hasta que le cayó encima una montaña. El grumete no respondió. ¿Te he ofendido en algo? ¿Te han dicho que no hables conmigo? ¿O es que un enano se tiró a tu madre? ¿Hacia dónde vamos? Al menos dime eso.
Jaime había mencionado las ciudades libres, pero ninguna en concreto. Tyrion habría preferido ir a Dorne. Myrcella es mayor que Tommen. Según las leyes dornienses, le corresponde a ella subir al trono de hierro. La ayudaré a reclamar lo que le corresponde, sugirió el príncipe Oberyn. Pero Oberyn había muerto y sin el apoyo de la víbora roja, Doran Martell querría considerar siquiera un plan tan arriesgado. A lo mejor lo que hace es cargarme de cadenas y devolverme a mi querida hermana. Tal vez el muro fuera mejor lugar. Pero puede que a estas alturas Slyn sea el Lord Comandante. Además, de verdad quiero pasarme el resto de mi vida entre ladrones y asesinos. El grumete mojó el cepillo en un cubo y restregó con energía. ¿Has ido alguna vez a las casas de placer de Lys? A lo mejor es ahí a donde van las putas. El muchacho echó el cepillo al cubo y se marchó. El vino me ha reblandecido los sesos. Había aprendido de su maestre a leer Alto Valirio, pero lo que hablaban en las 9 ciudades libres... Tyrion sabía un poco de Braavosi y tenía nociones básicas de miriense. En Tyrois sería capaz de blasfemar y pedir una cerveza. En Dorne, al menos, hablan la lengua común. Al igual que sucedía con las leyes y la comida, el idioma estaba bien condimentado por el Rhoynar, pero se entendía. Dorne. Sí, lo mío es Dorne. Se acostó, aferrado a aquel pensamiento como un niño a su muñeco. A Tyrion Lannister siempre le había costado conciliar el sueño. En aquel barco la mayor parte del tiempo le resultaba directamente imposible, aunque en ocasiones conseguía beber lo suficiente para perder un rato el conocimiento. Por lo menos no soñaba, estaba hasta la coronilla de sueños. ¿Y con qué tonterías he soñado? Amor, justicia, amistad, gloria. Todo aquello estaba fuera de su alcance, por fin se había dado cuenta. Lo que seguía sin saber era a dónde iban las putas. A donde quiera que vayan las putas. Esas fueron sus últimas palabras. La ballesta vibró. Lord Tywin cayó sentado y Tyrion Lannister tuvo que anadear por la oscuridad, acompañado por Varys. No recordaba nada, solo el ruido vibrante que había hecho la ballesta y el hedor de cuando a su padre se le aflojaron los intestinos. Hasta moribundo fue capaz de llenarme la vida de mierda. Varys lo había acompañado por los túneles, pero no cruzaron palabra hasta que hubieron salido junto al Aguas Negras. Entonces el enano se giró hacia el eunuco. «He matado a mi padre», le dijo en el mismo tono con el que habría podido decirle «me he dado un golpe en el dedo gordo». El consejero de los rumores iba vestido de hermano mendicante, con una capucha que le ocultaba las regordetas mejillas imberbes y la calva. No deberíais haber subido por esa escalera, le reprochó. A donde quiera que vayan las putas. Tyrion le había advertido a su padre que no repitiera aquella palabra. Si no llego a disparar, se habría dado cuenta de que mis amenazas no valían nada. Me habría quitado la ballesta de las manos, igual que me arrancó a Tisha de los brazos. También he matado a Shae, confesó a Varys. Ya erais consciente de qué era. Pero no sabía qué era él. Pues ya lo sabéis. Varys disimuló una risita. Tendría que haber matado al eunuco, ya puestos. ¿Qué más daba un poco de sangre adicional en las manos? No habría sabido decir qué detuvo su puñal. Varys lo había salvado de la espada del verdugo, pero solo porque Jaime se lo había ordenado. Jaime. No, es mejor que no piense en Jaime. Para evitarlo abrió otro odre de vino y bebió ansioso. Cuando trató de ponerse en pie, se ladeó y lo lanzó contra un mamparo. Debe de haber tormenta. A lo mejor estoy más borracho de lo que creía. Vomitó el vino y se quedó tendido sobre él. Esta es tu venganza, padre. Es que el Padre Supremo te ha nombrado su mano.
No era justo ahogar de paso al grumete, al capitán y a toda la tripulación, claro, pero ¿cuándo habían sido justos los dioses? Aquel era el pensamiento que rondaba por su mente cuando lo engulló la oscuridad. Cuando empezó a recuperar el conocimiento, el barco daba vueltas a su alrededor, aunque, según el capitán, habían llegado a puerto. Tyrion se debatió sin energías cuando un corpulento marinero calvo lo llevó a cubierta, donde lo aguardaba una cuba de vino vacía. Tyrion se resistió, pero no le sirvió de nada. Lo metieron de cabeza en la cuba y le empujaron las piernas hasta que las rodillas le llegaron a las orejas. Siguió oyendo las voces cuando lo levantaron en vilo. Cada movimiento brusco hacía que su cabeza se golpeara contra el fondo de la cuba. Otra cuba chocó contra la suya y Tyrion se mordió la lengua. Fue el viaje más largo de su vida, aunque no duró más de media hora. Todo terminó tal como había empezado, con el barril rodando y deteniéndose de repente. Empezaron a golpear la tapa de la cuba, que se rajó. Tyrion inhaló una bocanada con ansiedad y trató de incorporarse, pero lo único que consiguió fue hacer caer la cuba y quedar tendido en la tierra prensada del suelo. Ante él se alzaba un hombre grotesco de puro gordo, con barba amarilla de 2 puntas, que llevaba un mazo de madera en una mano y un escoplo en la otra. A Tyrion le recordó a una morsa muerta que la marea había arrastrado hasta las cuevas de Roca Casterly. El gordo lo miró desde arriba con una sonrisa. Un enano borracho, Dijo en la lengua común de Poniente. Una morsa podrida. Tyrion tenía la boca llena de sangre y la escupió a los pies del otro. Estaban en la penumbra de un sótano alargado. A su alrededor había cubas de vino y cerveza. sois insolente. Eso me gusta de un enano. ¿Tenéis hambre, mi pequeño amigo? ¿Estáis cansado? Tengo sed. Y estoy sucio. Un baño primero, sí. Luego, comida y una buena cama, ¿sí? Mis criados se encargarán de todo. Mi casa es vuestra. Cualquier amigo de mi amigo del otro lado del agua es amigo de Illyrio Mopatis. Sí. Y cualquier amigo de la araña Varys es alguien en quien deposito una confianza muy limitada, pensó. Pese a todo, el gordo cumplió su promesa de proporcionarle un baño. En cuanto Tyrion se introdujo en el agua caliente y cerró los ojos, se quedó profundamente dormido. Despertó desnudo en un lecho de plumón de ganso tan blando que se sentía como si se lo hubiera tragado una nube, pero tenía la polla dura. Buscó un orinal y con un gruñido de placer empezó a llenarlo. La habitación estaba en penumbra, pero entre las tablillas de los postigos se colaban haces de luz solar. Tyrion anadeó por las ornamentadas alfombras mirienses. Se subió como pudo al asiento situado bajo la ventana y abrió los postigos para ver a dónde lo habían enviado Varys y los dioses. Bajo su ventana, 6 cerezos de esbeltas ramas montaban guardia en torno a un estanque de mármol. Al otro lado del estanque había un muro de ladrillo con púas de hierro. Más allá se extendía la ciudad. En la bahía navegaban barcas de pesca y también alcanzó a ver en el horizonte los mástiles de barcos de mayor tamaño. ¿Dónde estaba? Esto no es Bravos ni Tirosh. La baja temperatura descartaban también Lys, Myr y Volantis. Cuando la puerta se abrió, Tyrion dio media vuelta para enfrentarse a su obeso anfitrión. Estoy en Pentos, ¿no? Claro. ¿Dónde si no? Pentos, pensó. En fin, al menos no era desembarco del rey. Algo era algo. ¿A dónde van las putas? Preguntó casi sin querer. Las putas están en los burdeles. Pero a vos no os hacen ninguna falta. Elegid a la que queráis entre mis criadas. Ninguna os rechazará. ¿Son esclavas? Preguntó el enano con ironía. Según el tratado que nos impusieron los Bravosis hace 100 años, la esclavitud está prohibida en Pentos, pero no os rechazarán. Ahora tendrás que disculparme. Tengo el honor de ser uno de los magísteres y el príncipe nos ha convocado.
Recorred a voluntad la mansión y los jardines, pero no os aventuréis más allá de la muralla. No os conviene que nadie sepa que estuvisteis aquí. ¿Estuve? ¿Ya me he ido a otro lugar? Habrá tiempo de hablar de eso por la noche. Mi pequeño amigo y yo cenaremos. Beberemos y haremos grandes planes. ¿Sí? Sí, mi gordo amigo, respondió Tyrion. Quiere sacar provecho de mí, pensó. Los beneficios lo eran todo para los príncipes mercaderes de las ciudades libres. Si una buena mañana Ilirio Mopatis llegaba a creer que un enano muerto era más valioso que un enano vivo, Tyrion estaría metido en una cuba de vino antes del anochecer. Porque no le cabía duda de que tal día iba a llegar. Cersei no se olvidaría de él, y hasta Jaime le habría molestado encontrarse a su padre con una saeta en la barriga. Una suave brisa hacía ondular las aguas del estanque. Le evocó los momentos en que Tisha le acariciaba el pelo antes de que él ayudara a los hombres de su padre a violarla. Durante la huida había pensado muchas veces en aquellos hombres, tratando de recordar cuántos eran. No habría sabido decirlo. Sí recordaba que eran todos adultos, altos y fuertes, aunque a ojos de un enano de 13 años, cualquier hombre era alto y fuerte. Tisha supo cuántos eran. Cada uno le había dado un venado, así que solo habría tenido que contar las monedas. Una moneda de plata por cada hombre y una de oro por mí. Su padre se había empeñado en que él también pagara. Un Lannister siempre paga sus deudas. En un arcón había ropa limpia para él. Obviamente la habían hecho para un niño y era de telas buenas, aunque habría sido mejor que la airearan antes de dársela. Tyrion empezó el recorrido por la cocina, donde dos mujeres gordas y un mozo lo miraron con desconfianza mientras se servía higos, queso y pan. «Buenos días os deseo, hermosas damas. ¿Sabéis por un casual a dónde van las putas?» No respondieron, de modo que repitió la pregunta en alto Valirio. A aquello la cocinera más joven y gorda respondió encogiéndose de hombros. ¿Qué harían si las cogiera de la mano y las llevara a rastras a su dormitorio? Ninguna te rechazará, le había asegurado Ilirio, pero Tyrion no creía que incluyese a aquellas dos. Tyrion dejó a las gordas en la cocina y buscó la bodega donde lo había decantado Ilirio la noche anterior. No le costó dar con ella. Al final se decidió por una cuba de vino fuerte de la cosecha privada de los Runsford Redwine. Tyrion llenó una copa y también una frasca para no quedarse corto y subió a los jardines para beber bajo los cerezos que había visto por la ventana. Pero salió por la puerta que no era y no llegó al estanque, aunque tampoco le importó demasiado. Los recorrió un rato mientras bebía. Los muros habrían dejado en mantillas a los de cualquier castillo, y las púas de hierro de la parte superior le resultaban extrañas sin cabezas que la adornaran. Tyrion se imaginó la cabeza de su hermana en una de ellas. Eso, y la de Jaime justo al lado. Que nada se interponga entre mis hermanos. Con una cuerda y un arpeo sería muy capaz de salvar aquel muro. Tenía brazos fuertes y no pesaba demasiado, así que podría escalar y saltar. Mañana mismo busco una cuerda, decidió. Durante su recorrido vio 3 puertas de entrada a los terrenos de la mansión. La principal, con su caseta de guardia, una poterna junto a las perreras y una portezuela oculta tras una maraña de yedra. La última estaba cerrada con una cadena y las otras 2 vigiladas por guardias. Paseó hasta llegar a un patio de baldosas donde una mujer lavaba ropa junto a un pozo. Parecía de su misma edad. «¿Quieres vino?», le ofreció. Ella se quedó mirándolo insegura. «No hay otra copa, así que tendremos que compartir esta. Dime una cosa. ¿Hasta qué punto puedo confiar en el Magíster Ilirio?» Aquel nombre hizo que la criada alzara la vista. «¿Tanto? Me resisto a representar el papel que me tiene preparado. Sea el que sea, pero ¿cómo voy a negarme?
Las puertas están vigiladas. A lo mejor tú podrías sacarme a escondidas bajo las faldas. Hasta podría casarme contigo. Ya tengo 2 esposas, ¿por qué no 3? Aunque, claro, ¿dónde viviríamos? Te he dicho ya que tengo una sobrina en Lanza del Sol. En Dorn, con Mircela podría hacer muchas travesuras. Podría enfrentarla a su hermano en una guerra, que sería tronchante. Tienes razón, sería mejor que me fuera al muro. Se dice que cuando un hombre se une a la Guardia de la Noche, todos sus crímenes quedan borrados. Pero no te dejarían quedarte conmigo, preciosa. En la Guardia no hay mujeres, solo viento frío, bacalao salado y cerveza aguada. Aunque a lo mejor el negro me hace más alto. ¿Qué opinas, mi señora? ¿Norte o sur? ¿Debería expiar mis antiguos pecados o cometer otros nuevos? La lavandera le lanzó una última mirada, cogió el cesto de ropa y se alejó. Las esposas no me duran nada, reflexionó Tyrion. Sin que supiera cómo, la frasca se había quedado vacía. Parece que es hora de volver a la bodega. Pero el vino fuerte hacía que le diera vueltas la cabeza. ¿A dónde van las putas?, preguntó a la colada tendida. Tal vez debería habérselo preguntado a su padre. Me quería. Era la hija de un campesino. Me quería y se casó conmigo. Depositó su confianza en mí. La frasca vacía se le cayó de la mano. Tyrion se dio impulso para bajar del banco y fue a recogerla. Fue entonces cuando vio unas setas que crecían en una grieta. Eran muy blancas, con el sombrero moteado por arriba y ribeteado de rojo sangre por abajo. Arrancó una y la olió. Deliciosa, pensó, y letal. Había 7 setas. Tal vez los 7 quisieran decirle algo. Las cogió todas y se las guardó en el bolsillo. El esfuerzo lo mareó, así que volvió a subirse al banco, se ovilló y cerró los ojos. Cuando volvió a despertar, estaba de nuevo en su dormitorio, otra vez hundido en el lecho de plumón de ganso, y una chica rubia lo sacudía por el hombro. El baño os aguarda, mi señor. El magíster Ilirio cenará con vos en 1 hora. Tyrion se incorporó y se sujetó la cabeza con las manos. ¿Estoy soñando o hablas la lengua común? Sí, mi señor. Me compraron para complacer al rey. Tenía los ojos azules y la piel muy blanca. Era joven y grácil. Y seguro que lo lograste. Me hace falta una copa de vino. El magíster Ilirio me ha dicho que tengo que frotaros la espalda y calentaros la cama. Me llamo... Eso es completamente irrelevante. ¿Sabes a dónde van las putas? Las putas se venden por dinero. La chica se había sonrojado. O por joyas, o por vestidos, o por castillos. Pero, ¿a dónde van? ¿Es una adivinanza? No se me dan bien. ¿Vais a darme la respuesta? No, pensó él. Yo también detesto las adivinanzas. No voy a decirte nada. Y tú devuélveme el favor y haz lo mismo. Lo único que me interesa de ti es lo que tienes entre las piernas. Estuvo a punto de decirle, pero las palabras se le atascaron en la lengua. Mientras se bañaba, la muchacha le lavó los pies, le frotó la espalda y le cepilló el pelo. Después le aplicó un ungüento aromático en las pantorrillas para aliviarle los calambres y lo vistió de nuevo con ropa de niño. ¿Me querrá mi señor después de cenar? No, estoy harto de mujeres, dijo. Putas, pensó. La chica se tomó el rechazo demasiado bien para su gusto. Si mi señor prefiere un muchachito, me encargaré de que tenga uno esperándole en la cama. Mi señor preferiría a su esposa. Mi señor preferiría a una chica llamada Tisha, pensó. Solo si sabe a dónde van las putas, dijo. La chica apretó los labios. Me desprecia, comprendió Tyrion, aunque no más de lo que me desprecio yo.
Un poco de desprecio sincero podría resultar refrescante, como un vino ácido después de beber demasiado vino dulce. He cambiado de opinión, dijo. Espérame en la cama. Desnuda, por favor. Tú ten la boca cerrada y las piernas abiertas, y nos irá muy bien. Le lanzó una mirada lasciva con la esperanza de que lo recompensara con un atisbo de miedo, pero todo lo que vio fue repulsión. ¿Tú gimes cuando te follan?, preguntó a la calientacamas. Si mi señor lo desea. Puede que tu señor desee estrangularte. Es lo que hice con mi última puta. ¿Crees que tu amo pondría algún problema? Seguro que no. Tiene 100 más como tú, pero solo a uno como yo. Sonrió y en esa ocasión obtuvo de ella el miedo que esperaba. Ilirio estaba tumbado en un diván, comiendo cebollitas y guindillas de un cuenco de madera. Tenía la frente perlada de sudor y los ojillos porcinos le brillaban. Le hizo gestos para que se acercara. El enano se subió a una silla, era muy grande para él. Le entró sed y pidió vino. ¿Habéis disfrutado a la chica que os envié? Preguntó Ilirio. Si hubiera querido una chica, la habría pedido. La entrenaron en Lis, donde han hecho del amor un arte. El rey la disfrutó mucho. Yo mato reyes. No os habíais enterado. No quiero las obras reales. Como gustéis. Comamos. Ilirio dio unas palmadas y los sirvientes se apresuraron a acercarse. Empezaron con un caldo de cangrejo y rape, seguido por una sopa fría de huevo y lima. A continuación les sirvieron codornices a la miel, pierna de cordero, hígados de oca con salsa de vino y cochinillo asado. Tyrion se forzó a probar una cucharada de sopa por pura educación, y aquello lo perdió. En su vida había comido tan bien. Mientras mondaba los huesos de su codorniz, preguntó a Ilirio por la reunión que había tenido por la mañana. El gordo se encogió de hombros. Hay problemas en el este. Astaport ha caído igual que Mirin. La bahía de los esclavos está muy lejos de Pentos. Cierto. Pero el mundo no es sino una gran telaraña, y basta con tocar un hilo para que los demás vibren. ¿Más vino? No. Algo aún mejor. Volvió a dar unas palmadas. Al momento entró un criado con una fuente cubierta. Ilirio se inclinó sobre la mesa para quitar la tapa. Setas, con un toque de ajo y bañadas en mantequilla. Tomad uno, amigo mío. Tomad dos. Tyrion ya había pinchado una oronda seta negra y estaba llevándosela a la boca cuando detectó en la voz de Ilirio algo que le hizo detenerse en seco. Vos primero, mi señor. Empujó la fuente hacia su anfitrión. No. Durante un brevísimo instante, los ojos de un niño travieso parecieron asomar. Vos primero. La cocinera os las ha preparado. ¿De verdad? Qué amable por su parte, pero... Sois muy desconfiado. Sois cobarde. No es lo que tenía entendido. En los 7 reinos, envenenar a un invitado durante la cena se considera una pésima muestra de hospitalidad. Aquí también. Pero cuando es tan obvio que el invitado quiere acabar con su propia vida, el anfitrión debe acomodarse a sus deseos. Al Magister Ordelo lo envenenaron con setas. Por lo que me han contado no duele mucho. Es mejor una seta que una espada en el cuello, ¿no? El enano clavó los ojos en la fuente. El olor le hacía la boca agua. Quería comerse aquellas setas aun sabiendo qué eran. No tenía valor para clavarse un acero frío en el vientre, pero no le costaría tanto comer un trocito de seta. Y, cuando se dio cuenta, sintió un miedo atroz. «Os equivocáis respecto a mí», se oyó decir. De verdad. No estoy tan seguro. Si preferís ahogaros en vino, solo tenéis que decirlo. Pero ahogaros copa a copa es un desperdicio de tiempo y de vino. Os equivocáis respecto a mí. Os aseguro que no quiero morir. Tengo... La voz se le apagó en un mar de inseguridad. ¿Qué tengo? Una vida que vivir. Un trabajo que hacer. Hijos que criar.
tierras que gobernar, una mujer que amar. Pensó. No tenéis nada, pero eso puede cambiar. Sacó una seta de la mantequilla y la masticó con deleite. Exquisita. No son venenosas, se enfadó Tyrion. No, ¿por qué iba a desearos mal alguno? Vos y yo vamos a tener que empezar a confiar más el uno en el otro. Bebéis mucho vino para vuestra estatura. Matar a la sangre de la propia sangre es un trabajo duro. Da mucha sed. En Poniente hay quien diría que matar a Lord Lannister no fue más que un buen comienzo. Pues más vale que no lo digan muy alto. No sea que los oiga mi hermana. Y tened más cuidado con lo que decís de mi familia, Magister. Puede que haya matado a mi padre, pero sigo siendo un león. Los Ponientes sois todos iguales. Bordáis un animal en un trozo de seda y de repente os convertís en leones, dragones o águilas. Si queréis, puedo mostraros leones de verdad. ¿Os gustaría compartir la jaula con ellos? Tyrion tuvo que reconocer que los señores de los 7 reinos se ufanaban demasiado de sus blasones. De acuerdo, los Lannister no somos leones, pero sigo siendo hijo de mi padre. Y a Jaime y a Cersei solo los puedo matar yo. Qué curioso que mencionéis a vuestra bella hermana. La reina ha dicho que otorgará un señorío a quien quiera que le lleve vuestra cabeza. Si estáis pensando hacer que cumpla su palabra, pedidle también que se abra de piernas para vos. Es lo justo. La mejor parte de ella por la mejor parte de mí. Preferiría mi propio peso en oro. Todo el oro de Roca Casterly. ¿Por qué no? El oro os lo garantizo yo, pero la roca es mía. Claro. ¿Creéis que Lord Stannis os la entregará? Vuestro hermano viste la capa blanca, así que según las leyes de Poniente, sois el heredero. Sí. Stannis me entregaría a Roca Casterly si no fuera por esos asuntillos del regicidio y el parricidio. ¿Por qué creéis que querría unirme a Lord Stannis? ¿Por qué si no pensabais ir al muro? ¿Stannis está en el muro? Por los 7 putos infiernos, ¿qué hace allí? Me imagino que tiritar. En cambio, en Dorne hace más calor. Da la casualidad de que mi sobrina Myrcella está en Dorne, y me estoy planteando la posibilidad de coronarla. ¿Qué os ha hecho esa pobre niña para que le deseéis la muerte? He hablado de coronarla, no de matarla. En Volantis tienen una moneda que lleva una corona en una cara y una calavera en la otra, pero es la misma moneda. Coronarla es matarla. Dorne podría alzarse por Myrcella, pero con Dorne no basta. Si sois tan listo como dice nuestro amigo, ya lo sabéis. Tiene razón en las dos cosas. Tyrion contempló al gordo con renovado interés. Coronarla es matarla. Y yo lo sabía, pensó. El camino de Roca Casterly no pasa por Dorne, mi pequeño amigo. Tampoco pasa por debajo del muro. Pero os aseguro que hay un camino. Me han declarado traidor. Soy un regicida y he matado a la sangre de mi sangre. Lo que un rey hace, el siguiente lo puede deshacer. En Pentos tenemos un príncipe, amigo mío. Preside los bailes y los banquetes y se pasea por la ciudad en un palanquín de oro y marfil. El primer día de cada año debe desflorar a la doncella de los campos y a la doncella de los mares. Pero si hay una mala cosecha, si perdemos una guerra, le cortamos el cuello para apaciguar a los dioses y elegimos a un nuevo príncipe entre las 40 familias. Recordadme que no ocupe nunca ese cargo. Tan diferentes son vuestros 7 reinos. En Poniente no hay paz, no hay justicia, no hay fe. Y pronto no habrá tampoco comida. Cuando el pueblo tiene hambre y miedo, busca un salvador. Puede que lo busque, pero si lo único que encuentra es a Stannis. Hablo de alguien diferente, más fuerte que Tommen, más afable que Stannis, con más derechos que Myrcella. El Salvador llegará desde el otro lado del mar para limpiar la sangre de Poniente. Las palabras se las lleva el viento. ¿Quién será ese salvador? Un dragón. El quesero vio su expresión atónita y se echó a reír de buena gana. Un dragón con 3 cabezas. Pues aquí encontramos
a Tyrion Lannister tras Tormenta de Espadas, donde lo habíamos dejado pues nada más y nada menos que asesinando a su propio padre, Tywin Lannister, y huyendo con la ayuda de Varys de los 7 reinos de Poniente. Retomamos en este capítulo justo donde lo dejamos y aquí tenemos a un Tyrion ahora mismo destruido por las circunstancias y por sus propias acciones. Un personaje que ahora mismo solo se pregunta, Beatriz, ¿a dónde van las putas? Pues sí, a ver, yo quiero hablar de esto, el detalle narrativo voy a intentar que sea, iba a decir, voy a intentar que sea lo más objetivo posible, no lo voy a hacer. A ver, yo quería aprovechar este espacio que me da este podcast, con el detalle narrativo, para hablar precisamente sobre este mantra que es ¿a dónde van las putas? Sin duda es una frase que le ha quedado, ¿no? A donde quiera que vayan las putas es la frase que le dice su padre antes de matarlo, pero digamos que esta frase, este mantra se le queda a Tyrion y se pregunta constantemente a dónde van las putas. A lo largo de todo el capítulo y de los capítulos que veremos sobre Tyrion, obviamente nos damos cuenta de que Tyrion está en un momento bajo y en este análisis vamos a desgranar un poquito más qué recursos utiliza Martin para conseguir que, ¿no? Cómo hace que Tyrion parezca tan decaído, tan deprimido, tan mal. Pero quiero hablaros del recurso del mantra de ¿a dónde van las putas? Y cómo, y lo digo desde mi propia opinión, podéis tener otra distinta, no ayuda en absoluto a conseguir este objetivo. Porque de la misma forma, y esto creo que os lo he contado en otros podcasts, el hecho del mostrar y el decir, ¿os acordáis cuando os decía no podéis decir que tal personaje está triste, tenéis que mostrarlo? Y aquí Martin lo hace de muchísimas maneras. El ¿a dónde van las putas?, el repetirlo constantemente, el preguntárselo a todo el mundo, a veces de forma ilógica, precisamente consigue lo contrario. Es decir, consigue que sea demasiado evidente, y perdón que lo diga, cansino. Opino que está construyendo a un personaje, o sea, puedo entender que lo pregunte cuando está borracho, pero Tyrion lo pregunta constantemente a todo el mundo, cuando él es lo suficientemente inteligente, porque si lo hiciera creyendo que lo van a saber, es que tendría un problema, sería una persona débil mental, pero no es el caso de Tyrion, y simplemente es por enfatizar eso, ¿no? Como si estuviera ido, y Tyrion no está ido. Está muchas cosas, está deprimido, está triste, está cansado, está enfadado, pero no está ido de la cabeza. Entonces, este recurso de preguntar a todo el mundo, y podríamos pensar, igual lo hace como para burlarse de sí mismo, de su situación, es posible que lo haga, pero aún así me resulta artificial. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es como un recurso que a mí no me acaba de gustar. De hecho, es una de las cosas que más recuerdo del arco de Tyrion en Danza de Dragones y que menos me gusta. Uno de los motivos por los que el arco de Tyrion no me gusta tanto en Danza como me gusta en otros libros, y evidentemente más allá de que esté como está y que el personaje en sí degenera mucho, más allá de eso es este mantra constante. Entiendo lo que quiero decir y no digo que no lo diga, lo podría haber dicho a lo largo de ese arco varias veces, pero en este capítulo lo tenemos tantas que resulta agotador y, en mi opinión, artificial y no le hace ningún bien a la construcción del personaje. Sabéis que para mí Tyrion es el mejor personaje, el mejor construido, pero aún así opino que este mantra ¿a dónde van las putas? No le hace ningún favor. Además, se contrapone con otras formas que tiene Martin de mostrar el estado de Tyrion y, como digo, analizaremos. Así que, en realidad, para mí lo que hace es devaluar todo lo que le ha costado construir mediante sus actos, mediante cómo se comporta, incluso mediante las otras cosas que dice que no son a dónde van las putas. Por lo tanto, creo que abusar a veces de un mantra, abusar a veces de un recurso, puede tener el efecto contrario. Insisto, no soy yo quien para criticar la forma de escribir de Martin, pero tampoco somos perfectos. Y en mi opinión creo que este recurso está sobreexplotado. Se dice demasiado en este capítulo hasta que resulta aburrido, artificial, pesado. Entonces, insisto, tiene otras muchas buenas formas de mostrar a Tyrion mal. Este mantra en particular, ¿a dónde van las putas?, preguntándoselo hasta las sábanas, me parece demasiado.
No sé qué opináis vosotros, chicos. Sabéis que yo en el tallo narrativo suelo ser bastante objetiva, pero en este caso tengo que decirlo porque es algo que desde que leí la saga y la releí tantas veces, es un recurso que nunca me ha gustado y siempre me ha chirriado. Siempre. Creo que entiendo el por qué chirrea y de hecho es que estoy más que seguro de que está hecho a posta, pero es... Tyrion en este punto sabemos de que le vamos a ver en situaciones aún más complicadas, pero ahora mismo Tyrion está atrapado como en ese loop mental de esa última frase que le dijo su padre y de ver todas las consecuencias que se vienen encima suyo. Y creo que el hecho de este repetirse, es a dónde van las putas, lo que decía al inicio, ¿no? Marca ese inicio del viaje de Tyrion que puede ser pesado porque se convierte en una persona pues pesada, ¿no? O sea, se repite todo lo mismo todo el rato, ve la copa ya no vacía, sino prácticamente deshecha. Y es Martin recordándonos todo el rato este señor lo ha perdido todo, este señor ha caído pues, en lo que yo creo que se podría considerar una depresión profunda y además con un extra de alcoholismo. Entonces sí que, o sea, creo que es un recurso que usa Martin para hacernos precisamente cogerle tirria al personaje y recordarnos todo el rato de él. Este señor está roto, este señor está roto, este señor está roto. Y no va a ir a mejor, por lo menos por el momento, ¿no? O sea, incluso Illyrio le habla, ¿no? Le dice, tú y yo tenemos cosas por planear, tenemos cosas por hacer, pero Tyrion en este momento se ve tocando fondo y lo piensa de... no hables muy fuerte sobre mis hermanos, todo va a estar mal, o sea, es como... es un punto tan bajo del personaje que ese refuerzo de la frase entiendo el que nos haga decir, bueno, para allá, pesado, pero no creo que sea más que eso, que un constante recordatorio de el punto mental y físico también, porque más allá de la parte mental, todo el rato es el disconfort de Tyrion. Tyrion está mal, le duelen las piernas, le tienen que... O sea, lo zarandean, lo meten en un barril. O sea, este pobre señor... De hecho, me acuerdo mucho de esa escena de la serie, cuando lo sacan, porque en la serie no lo llevan en un barril, sino como en una cajita cuadrada, y cuando lo sacan y lo primero que hace es vomitarse en el suelo de la casa de Illyrio. Es un... Vale, este es el punto desde el que partimos y puede ir aún más abajo. Pobrecito Tyrion. Sí, realmente creo que los dos tenéis razón. Es decir, es compatible el hecho de que el autor lo hiciese de forma intencional, que creo que es así. Creo que intenta trasladar lo que implica el peso de un pensamiento intrusivo, ¿no? Que es lo que está teniendo aquí Tyrion. E intenta dar al lector la misma sensación que le debe de estar dando al propio personaje el no poder parar de pensar en eso, ¿no? Es pesado, es incómodo, sí, aborrecible incluso. Ahora bien, es lo que dice Bea también, no deja de ser una decisión narrativa, no deja de ser una decisión de autor que puede cruzar la línea muy fácil de ser un recurso para trasladar, ¿no?, la sensación del personaje a, mira, el lector se ha aburrido de ti y a lo mejor ha incluso perdido el efecto, ¿no?, precisamente por todo lo contrario, ¿no?, por usarlo demasiado ha perdido el efecto que se intentaba trasladar. Es posible que ambas puedan coexistir, ¿no? Yo creo que sí, la intencionalidad está detrás, ¿no? Ya no solo en este mantra, sino en todo lo que hace Tyrion en estos capítulos de Danza de Dragones, en los que vamos a verle, le vemos aquí ya, ¿no?, pero vamos a seguir viéndole en escenas muy, muy, muy incómodas. E incómodas a veces es incluso un eufemismo, ¿no?, de lo que vamos a ver en Danza de Dragones con Tyrion. Precisamente por eso, ¿no?, porque es un personaje que está en su punto más bajo,
por decirlo suavemente. Ahora hablaremos también un poquito de todo eso, ¿no? Ahora bien, ¿significa eso que por realista o por lo que se intenta trasladar el recurso es acertado? Pues quizás no. Si hay lectores como, por ejemplo, la propia Beatriz, que aborrecen este recurso y eso les ¿no? fue en detrimento incluso de apreciar la calidad de los capítulos, pues entonces es que quizá no está del todo bien pensado, ¿no? En eso estoy de acuerdo con ella. Es algo que Martin además insiste en hacer. Muchas repeticiones. Siempre está ese caso famoso de la frase que de hecho se dice en este capítulo y que se repetirá hasta la saciedad en un festín de cuervos y de dragones, que es eso de las palabras se las lleva el viento, las palabras son viento. Que se hizo famoso el caso porque su propia, ahí se publicaron, ¿no? Unas notas de su propia editora subrayándole esa frase y diciéndole a Martin para allá, en plan, lo has puesto demasiadas veces. Y él como que se negaba a borrar esas repeticiones, ¿no? Entonces hay aquí una etapa de la escritura de Martin en la que él estaba como muy empeñado en repetir ciertas frases, ¿no? De repetir ciertos mantras. Y parece que el ¿a dónde van las putas de Tyrion es uno de ellos. Pero bueno, vamos a centrarnos en... vamos a empezar desde el principio, ¿no? Porque el ¿a dónde van las putas? Precisamente como explicaba Beatriz, nace de las últimas palabras de Tywin Lannister a su hijo en esa escena del asesinato, que tenemos aquí pues casi un flashback, ¿no? Quizá tanto de la escena en sí como de los momentos justamente posteriores a ello, tanto la visión de su padre en el retrete como el no recuerdo de salir de la habitación, volver a reunirse con Varys y salir de Poniente con ese barco en el que está ahora al principio del capítulo, ¿no? Tyrion hace una reflexión bastante introspectiva, diría yo, incluso de esos momentos, ¿no? Los analiza bastante profundamente a pesar de la implicación emocional que tienen. Se nos habla de ¿no? De este vacío que existe desde que mata a su padre hasta que vuelve a reunirse con Varys. Tyrion no recuerda haber bajado esas escaleras, no recuerda apenas hay una zona de shock, ¿no? Y de casi inconsciencia del propio personaje por lo que acaba de hacer, ¿no? Y él hace una reflexión de por qué lo hace, más o menos, ¿no? Cuando su padre le dice esta frase, ¿no? De volver a mencionar a Tisha como una puta, ¿no? De a donde quiera que vayan las putas. Pues él mismo hace esta reflexión de que si él no llega a disparar en justamente ese momento, ¿no? En el culmen de la rabia que le da ese momento, quizá nunca habría disparado y muy probablemente se habría venido abajo, su padre le habría quitado la ballesta y todas las consecuencias que eso habría tenido, ¿no? Dice una frase que me resuena mucho, que es: me habría quitado la ballesta de las manos igual que me arrancó a Tisha de los brazos. Que es bastante, bueno, diciente de en qué está pensando únicamente Tyrion cuando asesina a su padre, ¿no? Que es en todo ese evento de Tisha y en la revelación, por supuesto, que le hace Jaime de que Tisha no era una prostituta y que era una pobre muchacha enamorada de él que no tuvo culpa de nada, ¿no? Entonces, con ese peso es por lo que toma la decisión, ¿no? De asesinar a su padre, por supuesto con todos los demás que han vivido hasta ese día. Y vuelve a reunirse con Varys tras hacerlo, le revela a Varys lo que ha hecho. Varys se ríe, ¿no? El momento de ahora ya sabes cómo era tu padre. Y Varys lo saca de Poniente en un barco, en un barril, donde Tyrion se plantea pues cuál será su destino, ¿no? Muy lejos de la realidad a la que lo va a llevar Varys. Él se plantea dos caminos. El primero es el norte, ¿no? Guardia Oriente, ya estamos hablando de unirse al muro quizás, ¿no? Donde él luego en Pentos reflexiona acerca de cómo sus crímenes podrían ser borrados, ¿no? Allá en el muro. O se plantea también la opción de Dorne, donde la espera la pobre niña Myrcella, a la que podría coronar y hacer algo divertidísimo en contra de su familia. Un plan
que viene muy a colación porque nosotros que estamos haciendo esta relectura conjunta pues sabemos también que es un plan que no se aleja demasiado, no dista demasiado del que tienen también algunas de las serpientes de arena. Así que en esas está Tyrion Lannister, sin saber si va hacia el norte o hacia el sur, cuando en realidad estaba yendo al este. En este viaje ya se nos demuestra que Tyrion ahora mismo, quizá pasado ese tiempo, pasado ese shock, empieza a intentar procesar todo lo que acaba de vivir de una forma quizá no muy sana, que es a través del alcohol, Beatriz, y a través de los pensamientos más autodestructivos que hemos visto quizá en un personaje. Pues sí, lo cierto es que Tyrion siempre ha apuntado maneras, es decir, no es que ahora su comportamiento nos sorprenda porque es algo que pensamos que nunca habría hecho, ¿no? No es Sansa haciendo estas cosas, ¿no? Es Tyrion que sabemos que siempre ha tenido cierto punto autodestructivo en todos los aspectos, principalmente en cómo se habla a sí mismo, ¿no? En cómo se refiere a él mismo, cómo lo ha hecho durante todo este tiempo. Pero evidentemente a raíz de todo lo que ha ocurrido, todos estos comportamientos autodestructivos se han acrecentado, ¿no? Poniendo en riesgo incluso su vida, como veremos en este capítulo, ¿no? Lo primero, por supuesto, pues es el alcohol, Berta lo decía, ¿no? Al final es la forma en la que él siempre ha gestionado sus problemas, igual que lo hace su hermana. El único que ahí es más, no sé si abstemio del todo, pero como que no tal, es Jaime. Pero sin duda tanto Cersei como Tyrion tienen eso en común, que es que gestionan sus problemas con alcohol. Y esto es un poco lo que empieza haciendo, lo primero que vemos de Tyrion, ¿no? Que está borracho como en una cuba, no está comiendo nada en el barco, solo está bebiendo y se está poco a poco autodestruyendo. El propio Illyrio lo dice, ¿no? En plan, si te quieres ahogar en vino, dímelo. Supongo que se refiere a te meto dentro de un barril y a tomar por saco, pero ir copa a copa es un desperdicio de tiempo y de vino. Es como, si lo que quieres es morirte, está bien, pero no lo hagas tan lento. Dímelo y yo te meto en un barril, ¿no? Entonces, desde luego lo primero sería el alcohol, lo segundo, por supuesto, el autodesprecio, ¿no? Al final, Tyrion no solo es que haya matado a su padre, no solo es que haya matado a Shae, no solo es que se haya dado cuenta de que pues violó a Tisha y que él ya lo sabía que la había violado, pero entendedme, ¿no? Pensaba que era una prostituta y resulta que era su mujer en la que ella había confiado, o sea, en la que ella había depositado toda su confianza en él, sino que es que además hay que entender que Tyrion está criado en una sociedad en la cual el matar, a ver, en cualquier sociedad, entendedme, ¿no? Pero en esa se menciona muchísimas veces, el matar a alguien de tu familia es uno de los peores pecados que tú puedes cometer dentro de esa sociedad, ¿no? Es como se permite que tú mates a un soldado de una guerra, se permite que tú hagas ciertas cosas, aunque luego te condenen en el muro, te condenen a muerte. A pesar de eso, es muy diferente el nivel de gravedad de hacerlo con un extraño a hacerlo con un familiar. Entonces, además tiene ese peso del pecado, ¿no? Que aunque él no sea religioso, es un tema cultural ya, y por lo tanto ese autodesprecio que ya pasa por la parte física. Recordemos que Tyrion se odia a sí mismo físicamente, hace muchísimas referencias a su altura, a su nariz, etcétera, etcétera. Aparte de eso está todo lo que ha hecho tanto en el pasado como actualmente, y esa condena que él sabe que tiene a nivel social, que luego también menciona con Illyrio. Luego, evidentemente, otra forma de mostrar eso es pues con ese desprecio que ahora tiene por las mujeres. Tyrion es más incel que nunca ahora mismo. Como los incel se supone que... Bueno, es igual, no voy a entrar en detalles, porque no me apetece darle bombo a esta gente. Pero sí que es verdad que sin duda, Tyrion odia a las mujeres, hace el típico comentario de putas todas, ¿no? 4 palabras. Pues odia a las mujeres porque al final Shae, yo entiendo que esto lo proyecta, ¿no? Por lo que le ha ocurrido con Shae, pero también por la forma en que siempre lo han mirado, ¿no? Por la forma en que siempre lo han tratado. Con esa repulsión, ese desprecio, ese sentirse obligadas porque él es poderoso y tiene dinero y tal, algo que él ha propiciado, vamos a decirlo, pues esto lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Es como si tú el único cariño, el único afecto que tienes es bajo pago,
pues eso nunca te va a atraer una mirada sincera de cariño, una mirada sincera de atracción. Siempre te va a atraer pues miradas de obligación, esto lo sabemos. Él no se siente bien con eso y por lo tanto decide que todas putas, ¿no? Las mujeres no quiere saber nada y de hecho vemos varias veces en las que, bueno, varias no, lo vemos sobre todo con la criada, la que Ilirio le manda para bañarlo y para calentar la cama y demás, vemos ese comportamiento que es bastante chungo porque realmente es que ya no quiero que me o sea, es como, me molesta que sientas repulsión hacia mí, pero porque lo que quiero es que sientas miedo, ¿no? Por eso le dice aquello de la última que tuve la estrangulé. Tyrion no va a estrangular a ninguna mujer más en este sentido, o al menos en este punto no quiere hacerlo, quién sabe lo que le depara vida a Tyrion, pero en este punto no quiere hacerlo, pero es una forma de que ella le tenga miedo. Él lo que necesita en este punto, lo que él cree que necesita es sentirse poderoso, sentirse que está por encima, porque como está en la mierda más profunda, es como que el único salvavidas que tiene, ¿no? Es sentir que alguien le tiene miedo y que ya que le acusan de haber matado a su familia, ya que ha matado a su padre, pues que alguien al menos le mire con ese miedo, ¿no? En lugar de seguir mirándolo como un enano inútil que no puede hacer daño a nadie, ¿no? Es como la única compensación que tienes, como bueno, si soy un monstruo porque he matado a mi padre, al menos que me teman por ello, no que me sigan mirando con esa repulsión y esa lástima de eres un enano, ¿no? Y por supuesto, todo lo que siempre ha caracterizado a Tyrion, que es ese cinismo, esa agudeza mental, esa agudeza mental para mal, se ve un poco reforzado en este punto, ¿no? Obviamente. Entonces es como que Martin básicamente lo que hace es potenciar los aspectos negativos de Tyrion. Y por eso Tyrion está tan bien construido, con lo que decía antes en el detalle narrativo, ¿no? Porque lo que hace Martin aquí es los personajes pueden cambiar de humor, pueden cambiar de situación emocional, pueden cambiar de cualquier cosa, situación personal, y lo que va a hacer Martin es simplemente potenciar aspectos negativos o potenciar aspectos positivos para que el personaje siga teniendo una lógica interna, ¿no? Si Tyrion ya era cínico, ahora es más cínico. Si Tyrion tenía un autodesprecio hacia sí mismo, ahora lo tiene más. Es lo mismo que vimos en Cersei el capítulo pasado, ¿no? Cersei está muy pagada de sí misma, pues ahora que ha muerto su padre todavía lo está más. O es insegura, ahora que se ha escapado su hermano todavía es más insegura, ¿no? Es como que lo que hace simplemente es potenciar ciertos aspectos del personaje, como lo que hace Santi con la tabla de sonido cuando quiere marcar un sonido u otro, ¿no? Que le sube el nivel. Pues exactamente lo mismo, sube los niveles adecuados de ese personaje para mostrarnos otra cara, que sigue siendo la misma cara, pero que corresponde más al estado de ánimo de Tyrion. Sin duda es el inicio de un viaje que va a tener Tyrion literal y figuradamente con respecto a todo lo que ha pasado y a lo que ha hecho, porque recordemos que Tyrion mata a su padre, pero Tyrion, digamos que no es una persona que nunca habría matado a su padre, es como, no es una persona dispuesta a ello, no es una persona que haya preparado una venganza durante muchos años, que haya preparado el momento exacto en que va a matar a su padre porque ya lo tenía pensado de antes, no. Tyrion no es una persona que mate a sus familiares, por decirlo así, ¿no? O que mate en general. Entonces todo esto le ha producido un shock de qué he hecho, que evidentemente está regado de desprecio por su familia, pero también de desprecio hacia sí mismo por lo que se ha convertido, ¿no? Este viaje que le toca hacer nos tocará debatir más adelante si le va a ayudar en ese proceso, si precisamente lo va a perjudicar todavía más. Pero aquí es donde estamos, en este primer paso hacia este viaje. El primer paso quizá fue cuando mató a su padre, pero estamos en este paso de autodestrucción, de desprecio, de cinismo, de odio, de rencor y de muchas otras cosas que iremos viendo. Sin duda será muy interesante analizar a Tyrion, aunque no sería más si nos estuviera diciendo todo el rato ¿a dónde van las putas? Lo siento, pero eso va a seguir estando ahí. La verdad es que para ser Tyrion uno de los personajes favoritos de Martin se ensaña, pero bien, con el pobre enano. La verdad es que juega con los sentimientos de Tyrion y con los del lector bastante fuertemente.
Y este capítulo es, pues como hemos dicho, ¿no? El inicio de una escalera de para abajo. O sea, Tyrion estaba en la parte de arriba de las escaleras que subió para matar a su padre. Y ha llegado Martin y lo ha empujado con la manita desde el inicio de esa escalera hasta llegar a Pentos. Y le seguirá empujando más para abajo, pues en todo lo que viene. Recordemos, Tyrion va a ser vendido, esclavizado, le van a pegar, va a conocer el hambre, el frío, la lluvia. O sea, este pobre hombre ahora mismo creo que hasta puede agradecer estar durmiendo en esa cama de plumas tan comodita. Hace un rato decía Bea en plan de ¿cómo se me antojaría acostarme en esa cama que dicen que es tan mullidita? Así que digamos que Tyrion ahora mismo, para lo que hay, puede agradecer estar donde está, porque sí, su estado mental no es el mejor. Lo ha dicho, es que lo ha dicho Bea muy bien durante su explicación. Tiene pues todo este rencor, todo este odio a las mujeres, el alcohol, la depresión, todo esto que nos muestra durante el capítulo. Pero si nos ponemos a pensarlo, tiene un techo, comida, todo el vino que se pueda beber y, entre muchas comillas, protección ahora mismo. Y Lirio le ha dicho, mientras no te salgas de la finca donde estás, pues todo bien, ¿no? Pero sí que vamos a ver cómo Martin se ensaña y arrastra a este personaje por el barro, literalmente. Y nos vamos a encontrar con unos cambios en Tyrion y en su forma. Me gusta mucho el mundo interno de Tyrion durante todo el arco de danza, porque todo el rato, para mí, es mucho más importante en ocasiones lo que él va pensando que lo que le dice a la gente. Es un constante machaque a sí mismo y lo gracioso es que parece que está muy mal, pero de nuevo, esto es solamente el comienzo de ese viaje. Efectivamente, es el comienzo de este proceso, ¿no? Es al final lo que es un proceso en el que Martin decide que va a arrastrar a Tyrion por la miseria humana. Que no está mal, es un proceso interesante de ver dentro de la ficción también, ¿no? Que los personajes no sean siempre capaces de recomponerse de forma resiliente o de sacar lo mejor, ¿no? De cada situación y aprender de ello y seguir adelante, sino que hay veces que uno se retuerce por eso, por la autocompasión, por el autodesprecio, por el odio más profundo a las propias decisiones y a la propia forma de ser. Esos son sentimientos que existen y por lo tanto pueden ser reflejados también en la ficción, como lo hace aquí Martin con el propio Tyrion de forma maravillosa, ¿no? Bea lo planteaba muy bien ahora cuando ha expuesto su punto, ¿no? Esa forma que tiene de pagar con los demás, Tyrion, el desprecio que está sintiendo hacia sí mismo, porque es el único mecanismo que tiene ahora mismo de defensa, ¿no? La única forma de afrontar los sentimientos negativos tan grandes que está sintiendo hacia sí, necesita proyectarlos de alguna forma hacia afuera, porque si no lo van a destruir, ¿no? Desde dentro. Aquí en este capítulo se abordan temas de ya no solo eso, ¿no? El auto-odio, sino de incluso el planteamiento del suicidio, ¿no? Por ejemplo, es una de las de las temáticas de este capítulo, que viene a cambiar Illyrio en este sentido en la cabeza de Tyrion, ¿no? Se abordan muchísimas cosas, ¿no? Bea las expuso antes también, el desprecio a las mujeres, bueno, muchas otras dimensiones de las facetas más oscuras de Tyrion que aquí se ven potenciadas hasta el extremo, ¿no? No es que Tyrion odie a las mujeres de normal, sí que es verdad que ya lo hemos hablado de ese Juego de Tronos, una relación, vamos a decir, conflictiva. Pero aquí ahora todo esto se ve potenciado por el desengaño con Shae,
muy a pesar de, por ejemplo, a ver, ¿no? Tenemos esa contradicción entre el descubrir que Tisha le quería de verdad y él despreciando a las mujeres y diciendo que todas son putas, ¿no? Entonces, esas contradicciones no son una contradicción de construcción del personaje, sino muy al contrario, ¿no? Significan que esa realidad que la afirma, ¿no? Ese desprecio que él proyecta hacia las mujeres no es algo basado en la razón, ¿no? No es que el personaje odie a las mujeres de forma racional o tenga algunos motivos para odiar a las mujeres o lo haga de hecho de una forma consciente, sino que nace de otros sentimientos en conflicto que él no ha sabido solucionar, ¿no? Entonces, sí, es un momento incel, ¿no? Como decía ella, pero es también una muestra de cómo está el personaje y de cómo es incapaz de racionalizar ciertas cosas todavía porque está en un proceso muy muy complicado, ¿no? Está en un punto muy bajo como para que él no sepa que esos sentimientos nacen de una irracionalidad. Entonces, sí que es verdad que ahora va a obtener, ahora hablaremos, ¿no? Este nuevo propósito, por así decirlo, que lo va a sacar de este estado de inseguridad constante, pero eso no significa que el personaje se vaya a recuperar de golpe, ¿no? Vamos a seguir viéndole en este proceso y vamos a seguir analizando a través de sus capítulos cómo va este mundo interno, como decías tú ahora, Santi, que es, pues sí, pues muy interesante, ¿no? Verlo aquí también plasmado en un personaje de ficción. Pero Tyrion no es el único personaje del que tenemos que hablar hoy aquí, porque después de muchísimo tiempo vuelve un personaje a acompañar aquí a Tyrion en su proceso, que no veíamos desde, creo que la última vez fue con Arya, ¿no? Cuando le ve a Illyrio y a Varys en los pasadizos de la Fortaleza Roja, porque nos volvemos a encontrar con Illyrio Mopatis, nada más y nada menos aquel al que veíamos muy al principio de Juego de Tronos, pues refugiando a Daenerys y enviándola con Khal Drogo junto a su hermano Viserys, y que ahora vemos aquí, Santi, en su propia casa, que es grande como él es grande, como sus banquetes son grandes, como sus joyas son grandes. Sí, la verdad es que aquí Martin se da un baño de estos que le gustan de descripción de comida, sobre todo. A mí me encanta cómo Martin describe comida, aunque como muy bien decía Bea, si lo dejábamos todo en el resumen, pues podía durar aquí 2 años. Pero sí, desde el minuto 1 se nos dice que tiene una cava de vinos donde podría Tyrion estar bebiendo 100 años. De hecho, incluso en un momento le dice, a ver, si lo que quieres es ahogarte en vino, yo te meto en un barril y acabamos con esto, pero no lo hagas copa a copa porque es un desperdicio, ¿no? Entonces, es la ostentación. Nos dicen que tiene un jardín gigante, que tiene una fuente donde hay una estatua de un chico con una espada que parece como si fuera real. O sea, imaginaros el trabajo que tiene que llevar eso para darle tantísimo realismo a una figura. Las camas nos las describen mega cómodas, la casa es muy ostentosa. Incluso cuando nos describen a Illyrio, nos dicen que en sus dedos lleva anillos de todos los tipos de metales pues importantes, que incluso Tyrion se plantea a él, si se los quitara podría vivir mi vida casi que sin problema, aunque para ello tuviera que cortárselos con un cuchillo, como muy bien dice. Entonces, sabemos de que Illyrio es un magister importante, que es uno de estos señores de las especias y los quesos, como le decía Tywin a Tyrion, y como en Pentos, pues los magisters tienen una situación bastante acomodada, ¿no? Pues son los encargados del comercio, son los encargados de la economía y demás, y en sus saberes y en sus propiedades cuentan con muchísima holgura financiera. Entonces nos dice que el banquete que le prepara Tyrion es gigante, con diferentes platos sumamente bien descritos por Martin, y pues todo esto es una ostentación, ¿no? O sea, Tyrion, recordemos, viene de una de las familias más acomodadas de Poniente, si no la más, en este punto de la historia, y está acostumbrado a este tipo de lujo, ¿no? Pero sin embargo hay un punto donde él dice
que la comida es incluso mejor que lo que tenía él en la corte de Desembarco del Rey. Recordemos, Desembarco del Rey es una ciudad donde hay muchísima gente que se muere de hambre, lo vimos con Joffrey incluso cuando las revueltas del dios Pan, si nos acordamos de ello. Y aquí el mismo Tyrion llega a la conclusión de, o sea, yo estoy acostumbrado a las cosas de la corte de Desembarco y esto es aún mejor. O sea, imaginaros el nivel de mamarracheo que tiene que haber en esta gente para que Tyrion diga que es incluso más impresionante que Desembarco y que la corte como tal de Desembarco del Rey, y él, siendo un Lannister, acostumbrado a ello. Pero, así como nos describen todas estas cosas ostentosas y las riquezas de Illyrio y de los Magisters de Pentos, sabemos que Illyrio era, como muy bien decía Berta, ¿no? Illyrio era esta persona que desde el minuto 1 en Juego de Tronos, cuando Arya se pierde cazando gatos, él está con Varys pues amangualado, ¿no? está él conspirando con Varys en ese momento de cara a Daenerys Targaryen, pues toda la unión con Khal Drogo, Viserys, pero nosotros sabemos que de aquí a futuro, y lo deja muy claro Illyrio al final, hay otro camino, como dice él, ¿no? Entonces, esa frase del mundo es una telaraña y basta con tocar un hilo para que las demás vibren, es una cosa muy distinta de lo que se viene. Varys sabemos de que están todos los tejemanejes de esta saga, y si está apostando por Illyrio como mediador para su caballito ganador, que en este caso sería pues Aegon VI, este fake Aegon, lo hablábamos al inicio, falta por saber si la teoría que tiene el fandom de que Serra es un fuego oscuro y de que probablemente Varys sea su familiar, o sea, recordemos que hemos tenido como fandom muchísimos años para teorizar sobre cosas. Aquí se ha hablado de todo un poco en los reñideros de Reddit y del internet, pero el hecho de que estos dos tengan una amistad, de que estos dos estén trabajando en conjunto, de que le deje claro Illyrio de yo no te voy a matar, o sea, sé que tú quieres acabar con tu vida, o es lo que él piensa en ese momento, que luego Tyrion reflexiona y dice, no, yo no me quiero morir, pero el hecho de que le diga el amigo de mi amigo es mi amigo, y que sin embargo Tyrion piensa, bueno, el que es amigo de Varys, le doy yo hasta cierto grado bastante poca fiabilidad, hacen que ese otro camino que se nos abre, porque en este punto, pues para una persona en primera lectura todavía no sabe, porque no se nos ha mencionado la existencia pues de que Jon Connington esté vivo, de que el joven Griff y todo esto, pero nos está diciendo hay otro camino. Incluso yo creo que para una persona en primera lectura todavía podría pensar en no, es que está hablando de Daenerys, porque está hablando de un dragón de 3 cabezas. Pero nosotros ya somos relectores, somos perros viejos de este fandom y sabemos de que esta amistad ha cambiado de objetivo, y a Poniente va a llegar una persona criada para ser rey desde el minuto 1, y no es precisamente Daenerys Targaryen. Bueno, a mí Illyrio me ha encantado en este capítulo, me parece un personaje, también es verdad que lo vemos desde el punto de vista de Tyrion, que sabemos que Tyrion siempre tiene, una cosa muy buena que tiene Tyrion es que siempre encuentra cosas interesantes de la gente que conoce, ¿no? Le pasó con Jon, le pasó con Mormont, le pasa ahora con Illyrio, ¿no? Es como que siempre es muy curioso Tyrion como personaje, ¿no? Siempre quiere aprender, quiere saber cosas, y aunque al principio él está pues muy cínico y, ¿no?, y como muy enfadado y todo lo que comentábamos previamente, conforme Illyrio se va abriendo y le va diciendo, ¿no? Y hablan de lo que está pasando por lo que sea, les están cayendo las ciudades esclavistas, no sabemos por qué, cositas que están pasando, y Illyrio ahí se cae alguna puta, pero sea como sea, de alguna manera poco a poco vamos conociendo a Illyrio desde el punto de vista de Tyrion, y a mí me parece un personaje bastante interesante. Es alguien que sabe muy bien al juego que está jugando, sabe muy bien cuáles deben ser sus aliados, y entiendo que también
utilice a Tyrion para esto, ¿no? Porque yo creo que él es consciente, como Varys creo que también lo era en su momento, que Tyrion está infravalorado, ¿no? Por el hecho de ser enano, la gente no lo toma en serio, cuando Tyrion es un tío que es muy valioso, pues para pensar principalmente, ¿no? Para estrategia, para otras cosas, ¿no? Entonces, tanto Tyrion acaba interesado en Illyrio al darse cuenta de que es alguien inteligente, cuando le dice el tema de Myrcella, de coronarla es matarla, y el momento en el que Tyrion dice, le mira con renovado interés, en plan, este tío sabe de lo que está hablando. Como Illyrio creo siente interés por Tyrion, ¿no? Porque es capaz de ver más allá de su aspecto físico. Entonces, esta conversación entre ellos dos es bastante interesante y, por supuesto, Martin pues aprovecha también para enseñarnos un poco todos esos lujos que hay en lo que no es Poniente, ¿no? Para que digamos, ostras, sí, Poniente lo conocemos tal, pero a la que te alejas un poquito, pues evidentemente en esos hay una riqueza, una ostentación heavy. También te digo, es más fácil que haya ostentación cuando hay esclavitud. Esto es así. O sea, si no tienes que pagar a la gente que trabaja para ti, pues claro, te puedes pagar más joyas. ¿Me explico? Y eso es algo que vemos más en esta zona, pues por lo que sea. Según Illyrio ya no hay esclavitud en Pentos, no obstante, la mítica. Me ha gustado mucho porque es como un Varys 2.0, tiene expresiones muy parecidas a las que tiene Varys, será ese nuevo acompañante para Tyrion, al menos en este capítulo y poco más, pero como que ya estamos viendo por dónde lo están dirigiendo. Y estas conversaciones inteligentes que luego se irán trasladando de personaje en personaje, porque algo que hace muy atractivo a Tyrion son precisamente estas conversaciones, ¿no? Y veremos que las irá teniendo a lo largo de su viaje con distintas personas, incluso con el propio Aegon, ¿no? Entonces, eso sí que me gusta de Tyrion, del viaje de Tyrion. No tanto lo otro, pero esto sí, porque es que Tyrion también no puede evitarse en quién es. No puede evitar que le vaya el mamoneillo, que le vaya el cachucheíto que decía mi madre y que tenga ganas de conocer, de saber, de entender cómo está funcionando todo, qué plan hay detrás. Tyrion nunca deja de preguntarse quién hay detrás, qué hay detrás, quién está haciendo qué. No lo puede evitar, es uno de los encantos del personaje, ¿no? Puede estar en la putísima mierda, pero si ve un misterio va a decir, quiero saber más sobre este misterio. Quizá por eso me guste tanto también, no lo sé. En eso nos parecemos con Tyrion. Pero vamos, sea como sea, Illyrio es un personajazo, es un muy buen jugador y veremos a dónde nos lleva. De momento, desde luego, juega fuerte. Otra cosa no, pero juega fuertísimo Illyrio. Apuestas fuertes son las que hace Illyrio aquí, sin duda. En este contexto, como muy bien habéis dicho, de ostentación absoluta, que supone tanto su mera presencia física como todo lo que le rodea, ¿no? En esta mansión. Y me parece importante, ¿no? Enfatizar la unión que parece haber entre estos dos personajes, tanto Varys como Illyrio. Una amistad que parece unida por motivos mayores, ¿no? Incluso lazos de sangre podríamos estar hablando aquí si nos dejamos llevar por teorías. Teorías, tengo que decir, de las mejores sustentadas en la trama, porque una vez conoces esta teoría no puedes evitar hacer un ¿no? Cada vez que Illyrio habla, o Illyrio habla en relación al propio Varys. Tiene esa frase maravillosa que ha mencionado Santi, ¿no? De que el mundo no es sino una gran telaraña. Es fantástico que él lo diga siendo amigo de la araña, ¿no? Y trabajando en conjunto con él para, muy probablemente, restituir cierta dinastía, vamos a decir, Targaryen, ¿no? que quieren hacer aquí en el mundo. Planes muy, muy grandes, planes tan grandes que quizá no pueden controlar cada variable, ¿no? de esos mismos, y eso es lo que veremos que les traerá varios, que ya les está trayendo y que les seguirá trayendo varios dolores de cabeza a lo largo de aquí de Danza de Dragones. El principal, muy probablemente, de parte de las decisiones del propio Tyrion, al que están incluyendo ahora en esta conspiración poco a poco, ¿no? Quizá lo que me fascina también de este personaje en este capítulo es cómo une tanto esta trama de sí mismo, ¿no? Toda esta conspiración, todo este plan de restitución Targaryen, con el otro gran bloque que hemos abarcado en este capítulo, que es el estado anímico del propio Tyrion, ¿no?
Al final del capítulo estos dos grandes temáticas que se abarcan en el capítulo confluyen en esta escena de la cena, ¿no? La cena que Martin se para a describir largo y tendido, ¿no? Como casi todas las comidas, esta en especial, en la que aparecen esas setas envenenadas o setas que Tyrion cree que están envenenadas y Illyrio le invita a comer diciendo, oye, si te quieres morir, adelante, ¿no? Que mejor que con un plato envenenado con el que te vas a morir con el estómago lleno y, ¿no? y calentito, o será mejor una espada en el cuello, ¿no? Ese momento, ese forzar al personaje de Tyrion a reflexionar sobre si quiere seguir viviendo o no, es precisamente el primer clic que hace la cabeza de Tyrion para realmente racionalizar algo que, como comentaba antes, ¿no? está en plena ebullición y que es muy difícil discernir. Es en el momento en el que tiene supuestamente la muerte delante, en la que Tyrion se da cuenta de que no quiere morir, quiere seguir adelante. Sí que es verdad que hay la reflexión de ¿por qué? ¿Por qué de seguir adelante si no tengo un trabajo que hacer, una mujer a la cama, o hijos que cuidar, o tierras que poseer, o ¿no? todos esos objetivos vitales que se les plantean a los señores de Poniente, ¿no? Para lo que han sido criados, para lo que han sido enseñados, ¿no? Tyrion no tiene nada de eso, está en un punto en el que no tiene familia a la que querer, no tiene amigos, no tiene seres queridos en general y por lo tanto se siente perdido e inseguro, ¿no? Illyrio, una vez plantea la idea de no te quieres morir, le da una salida, le ofrece un nuevo propósito. ¿no? Le dice, eso está a punto de cambiar, no tienes nada, pero no te preocupes porque yo te voy a dar una salida. Es muchísimo más poderoso de lo que podemos pensar un sentimiento así. Cuando alguien está vacío de sentido de la vida, cuando alguien está vacío de propósito, que venga alguien, quien sea, y te diga, yo te voy a dar uno, el que sea, y además que resulta, como dice Bea, ¿no? atractivo para un personaje como Tyrion, que le gustan los misterios, que le gusta saber lo que hay detrás, que le gusta saber el Juego de Tronos, ¿no? Y lo que se está jugando es un propósito además pues muy atractivo, ¿no? Entonces aquí Illyrio, honestamente en este capítulo se presenta como un salvador para Tyrion. Es un te voy a cuidar, te voy a, ¿no? Vamos a darte un bañito, una comida calentita y, oh Dios mío, un nuevo propósito vital, ¿no? En este momento en el que tanto lo necesitas. Desestima además los crímenes que Tyrion ha cometido y por los que él tanto se regodea en el auto-odio, ¿no? En el autodesprecio. Lo primero que le dice Illyrio es, bueno, hay gente que diría que has hecho bien en matar a Lord Lannister, ¿no? Entonces sí, yo creo que aquí podemos decir que Illyrio se presenta como un salvador para Tyrion, por lo menos de forma superficial, ¿no? Ya luego podemos debatir si meterlo en este atolladero de conspiraciones es una buena decisión para su bienestar o no. Eso ya lo iremos viendo a largo plazo. Y al ofrecerle este nuevo propósito, Tyrion, por supuesto, pregunta, ¿no? Él seguía en su cabeza con Odorne o el muro. ¿A dónde vamos si no? ¿O cuál es el salvador si no es Stannis que está en el muro ni es la calaña que está en desembarco del rey? Pues ahí tiene Illyrio Mopatis la respuesta que supone un poquito la antesala a todo lo que vamos a ver tanto en Danza de Dragones con Tyrion como con Daenerys, etcétera, que es esa trama de Aegon VI y de Daenerys Targaryen, ¿no? Un dragón de 3 cabezas, dice Illyrio, riéndose a carcajadas, como si lo que estaba diciendo no fuese a cambiar el mundo de arriba abajo, ¿no? Y cumpliéndose así esa frase que él dice, basta con tocar un pequeño hilo de esa tela de araña, ¿no? Para que todos los demás vibren y, oh Dios mío, menudos hilos que está a punto de tocar aquí el propio Illyrio junto con Varys, ¿no? Dando quizá sentido a ese nombre que se les dará luego de los titiriteros del dragón. Pues sí que es muy importante, como dices, esa luz que le brinda Illyrio a Tyrion. Creo que al final, en algún punto en algún punto no, o sea, de hecho en el capítulo
Hay un momento donde él está en el jardín, ve las setas y piensa en... Bueno, podría ser una buena idea acabar con todo. Pero como muy bien dices, este le da esa luz, le da esta oportunidad de buscar otra opción. La opción que no es Stannis, que no es Dorne, porque como él muy bien le dice, Dorne no va a ser suficiente. Y el hecho de que luego, más adelante, veamos cómo cuando él conoce en el barco al joven Griff, empieza a darse cuenta de que, pues, que es una persona culta, que es una persona tal. Bueno, va a tener estas puertas nuevas abiertas. De todas maneras, nosotros sabemos de que esto al final no sale tan bien como él espera y termina en este punto donde estamos ahora mismo, al final de Danza de Dragones, en el punto donde se ha quedado el libro. Pues Tyrion está en uno de los lados de esta batalla de Meereen. Yo espero que termine bien para él, que evidentemente no se lo vayan a cargar. Sería una cosa muy, muy triste y poco efectivo para mí. Creo que Tyrion tiene todavía muchas cosas por hacer en esta saga. Y me parece bien que después de la arrastrada que le va... O sea, saben, como lo dije en el punto anterior, ¿no? Le van a pegar la arrastrada de su vida, pero en este punto por lo menos le devuelven un rayito de esperanza. Puede haber una opción, puede haber una salida. Las setas al final no están envenenadas, me las puedo comer. Y de hecho hay una cosa que me parece entretenida en este punto del libro, y es cuando le está hablando con Illyrio, que le está, antes de que le dé esta opción, que le empieza a decir lo de, bueno, tienes que confiar y demás, y él le dice lo de que le diga a su hermana que se acueste con él, y el momento en el cual explica en plan la mejor parte de mí contra la mejor parte de mi hermana, es Martin diciéndonos que el cerebro de Tyrion, porque Tyrion todos sabemos que es una persona sumamente inteligente, incluso en momentos tan crudos como este, y él sigue pensando en que, bueno, pues que su cabeza le puede seguir siendo un arma beneficiosa, ¿no? Y para mí que hayan llevado a Tyrion a esos, es porque saben que Tyrion, además del hecho evidente de que no lo pueden dejar en desembarco, porque pues Varys le ha ayudado, ha matado a su padre, etc, etc. Pero es el hecho de que Tyrion y su cabeza, su forma de pensar, puede ser un asset todavía muy importante, bien sea para Daenerys Targaryen, bien sea para Aegon VI, pero en el bando en el que esté Tyrion, su cabeza va a aportar. Va a aportar ideas, va a aportar el hecho de que él conoce perfectamente Poniente y las formas en las cuales se mueve la política en este lugar, porque pues, creo que es evidente recalcar de que toda esta gente está acostumbrada a la forma en la cual se mueve Essos, la forma en la cual, pues en este caso más puntual, se mueve Pentos, pero Poniente es distinto para muchas cosas, para la forma en la cual incluso funcionan las traiciones y la forma en la cual la gente en la corte se mueve. Y recordemos, Tyrion, a base de terquedad e ideas, salvó desembarco del rey ya una vez de una guerra, de una invasión. Así que si hay un arco, pues todos queremos ver todos los arcos, ¿no? Pero a mí el arco de Tyrion, en lo que queda de saga, si en algún momento se llega a publicar, Martin, por favor, no nos dejes solos. pero el arco de Tyrion es algo que a mí me parece que va a tener muchísimas cosas súper interesantes, sobre todo en la parte política de esta saga. Sabéis que yo soy más team magia, pero la parte política en lo que corresponde a Tyrion y en lo que él puede aconsejar, como digo, bien sea a Dany o bien sea a Aegon, es algo a tener mucho en cuenta.
Efectivamente, veremos a ver cuál va a ser el camino de Tyrion, igual que tenemos que ver cuál es el proceso que tiene todavía por vivir aquí en Danza de Dragones, que nos va a llevar su tiempo también. Así que vamos a pasar ahora, Santi, a la sección de teorías y presagios, que tenemos que hablar de forma trágica. Hoy ve además que no le ha afectado más por algún motivo. Tenemos que hablar un poquito de lo que se aborda por encima acerca de ese plan de coronar a Myrcella, ¿no? Que nosotros ya vimos por parte de las serpientes de arena, pero que aquí Tyrion se plantea también por ese plan que empezó a insinuar Oberyn delante de él, ¿no? Y que él le plantea aquí también al propio Illyrio, y este le responde, oye, que ¿cómo le va a hacer eso a la pobre muchacha si es que coronarla es matarla? Nos cuentan esta historia sobre las monedas de Volantis, que en una cara tienen una corona y en la otra una calavera, y le plantea a Illyrio él, si tú coronas a Myrcella la estás condenando a muerte porque Dorne no es suficiente. Serán muy fieros, tendrán a las serpientes de arena, tendrán un ejército que en este momento y un pueblo que en este momento le grita ferozmente a Doran de vamos a las lanzas, pero sabemos de que tienen a todo el resto de los 7 reinos pues en contra, ¿no? Por lo tanto, nosotros sabemos, y esto es un recordatorio para nuestro público, de cómo al final de Danza de Dragones se nos dice que Myrcella va a emprender el viaje de vuelta a desembarco, va con Nym y ella Nym va a ocupar la vacante en el consejo pues que le corresponde a Dorne. Y aquí sabemos de que hay varios planes, ¿no? Sabemos de que Oberyn, Tien, Arianne, toda esta gente pensaba en coronar a Myrcella bajo las leyes dornienses, que el hecho de casarla con Tristán está encima de la mesa. Y sin embargo, sabemos que en la otra mano está esta profecía de Maggie la Rana, en la cual de oro sus cabellos, de oro sus mortajas, y todos tus hijos, Cersei y Lannister, van a morir. Por lo tanto, creo que está más que entendido por el fandom de que los 3 niños Baratheon, guiño, guiño, Lannister van a terminar de maneras abruptas su vida. Y lo que vamos a hablar en este caso es sobre la muerte de Myrcella. Myrcella, que ha sido mencionada en este capítulo. Internet está muy lleno de teorías, cada quien tiene su forma de verlo. Y yo, que he estado leyendo y demás, se habla bastante de... Y yo sé que mis compañeras no están de acuerdo con esto, pero se habla incluso de que la muerte que nosotros vemos en la serie para Tommen sea la que le toque a Myrcella. De que en el momento en el cual ella se entere de que Cersei se ha cargado a Tristán y la intenten, o bien sea... Incluso hay gente en internet diciendo, no, es que la van a casar con Fagon. Ya hemos hablado con mis compañeras de que esto es papel de Arianne, pero de que en algún momento esta llegue a la corte de nuevo, si es que llega, porque también el hecho de que la puedan agarrar en el camino entre Dorne y desembarco y le maten es una gran opción. Pero si llega a ser esto, de que ella llegue a desembarco, se entere de que su madre... porque sabemos que Myrcella al final sí que le coge cariño a Tristán. Y si ella se llega a enterar de que por orden de su madre o por orden de desembarco del rey, por así decirlo, se le ha hecho daño a este chaval, decide acabar ella con su vida. Y de que la muerte de Tommen sea por envenenamiento, sabemos de que Nymeria y las serpientes de arena en general saben bastante de venenos, así que he leído cosas incluso de sergarras con las patitas envenenadas matando a Tommen, que sería un fan theory, pero es complicado. Yo creo que al final las muertes de los hijos de Cersei, más que afectar a los hijos que van a estar muertos, van a afectarle a ella y van a hacer como ese trigger de
que esta señora le deje de importar todo y empiece a implosionar fuego valirio dentro de la ciudad, pero la versión de Myrcella muerta va a ser un tema. Yo lo dejo ahí. Creo que esa opción de Myrcella suicidándose es una opción. O sea, aunque, como digo, tiene que llegar a desembarco. Esperemos que llegue. Porque ya sabemos de que hay muchos bandidos por el camino y en cualquier momento las caravanas de gente yendo hacia desembarco pueden ser víctimas de cualquier tipo de problema. ¿Vosotras, compañeras, qué pensáis al respecto? Pues no lo sé. Yo, Berta decía, me había afectado mucho este momento. Creo que ha sido fuera de micro, porque es verdad que me da muchísima pena que muera Myrcella, que muera Tommen, y era como lo decía antes, ¿no? En 2 libros se va a cargar a un huevo de críos, porque Myrcella, Tommen, Shireen, porque se nos dijo que iba a morir de la forma en que morirá Rickon, probablemente también. Es como, ¿no? Se le ha juntado trabajo a Martin matando críos a final de saga, y es como, bueno, ok, ¿no? Me da penita. Sé que es lo que hay, pero me da penita. Pero la profecía es la que es, Santi lo decía. Las coronas, las mortajas, y sin duda, pues esto debe ocurrir antes de que muera Cersei, así, en manos del Valonqar. Así que, ¿cómo va a morir? Está claro que Myrcella ha estado, o sea, lo veremos, ¿no? Que estará en cierto peligro, ¿no? Las cosas se saldrán un poco de madre, aunque al final, pues todo de momento saldrá bien. Yo no creo que se suicide, o sea, lo veo difícil. No digo que no haya niños que les pase esto, pero no es lo más habitual que un niño haga eso. Entonces no, creo que será víctima de los propios conflictos que van a haber, pues con el tema de Dorne, incluso con... Sí, sabemos que Aegon tiene interés en ser rey de Poniente, sabemos que va a mantener conversaciones, no quiero hablar mucho más. Quizá ese sea uno de los motivos por los que Myrcella caiga, ¿no? Al final puede que sea aunque empiece siendo una aliada de los planes de Dorne y de lo que va a pasar con Aegon, quizás se le vuelva en contra en algún punto. Quizá empiece a tener seguidores o gente que opine que debería ser Myrcella. Igual eso se ponga en contra de los planes de Aegon. Igual, o sea, es decir, no por la propia Myrcella, porque Myrcella al final es una niña y no va tanto por ahí de que tenga ella esa ambición, sino que al final no deja de ser una pieza a la que va a tener seguidores o que va a tener gente que opine que debería ser ella la persona coronada. Quizá vaya por ahí, no estoy segura. Quizá llegue un momento en el que Myrcella sea una pieza que molesta en estos planes y ese sea el motivo por el que la acaben matando, ¿no? Aunque ahora parece que Dorne está aliada con ella y que ¿no? todo guay, todo bien, las cosas pueden cambiar muchísimo en cuanto entre este nuevo elemento al juego que es Aegon, ¿no? O Fagon. Así que, no lo sé, me da muchísima pena. Simplemente decir que me ha gustado muchísimo el símil con la moneda de la corona y la calavera, ¿no? Al final el poder siempre esconde un peligro detrás, un peligro mortal. Lo estamos viendo dentro de la propia saga, ¿no? Todos aquellos que ostentan poder, por lo que sea, acaban muriendo. En este universo es mejor tener un perfil bajo, vamos a decirlo así, tener un perfil un poco alto hace que te puedan cortar la cabeza, ¿no? Para quedarte a la misma altura. Y hay muchísimas personas interesadas en ese trono, personas con muchísimo más poder que Myrcella y sus seguidores, personas con más poder dentro de lo que cabe que Tommen y sus seguidores, o al menos más poder draconiano. Entonces, no sé en manos de quién morirá Myrcella, pero por desgracia lo que creo que está claro es que ocurrirá, aunque insisto, no creo que ella en ningún momento llegue a tener esa ambición por el poder. Al final es una cría, es una niña pequeña y que está puesta ahí como una pieza y punto. Así que veremos qué pasa, pero no pintan las cosas muy bien para la pobre Myrcella, la verdad.
Pues no mucho, la verdad. Y es que tenéis toda la razón. Creo que, irónicamente, aunque es aquí Ilirio el que parece demostrar cierta compasión, ¿no? por la propia Myrcella, muy probablemente, de forma indirecta, pero sus planes de coronar a Fagon van a ser los que propicien la muerte de la propia Myrcella, ¿no? Básicamente por lo que han expuesto mis compañeros, ahora Bea lo decía, al final este nuevo factor, este nuevo jugador que presuponemos tanto los Martell como el propio Jon Connington, ¿no? Van a jugar como carta ganadora, pues los hijos de Robert Baratheon los hijos de Robert Baratheon van a suponer pues nada más que un impedimento en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué harán unas serpientes de arena que ya estaban predispuestas anteriormente, ¿no? a sacrificar a Tommen o a sacrificar a Myrcella en pos de la venganza? ¿Qué harán cuando entonces ¿no? los Martell decidan que ahora está en el bando de Fagon? ¿Qué hará el propio Jon Connington, un señor arrepentido de no haber, ¿no? puesto toda la carne en el asador y haber tenido clemencia por los inocentes en su día, lo que le costó el destierro y la pérdida de todos aquellos a quienes apoyaba? Un hombre, además, que ahora sabemos está enfermo, con una enfermedad que es un tic-tac constante en su cabeza. Bueno, nada bueno puede salir de esa mezcla, y esa mezcla es precisamente la que vamos a tener en Desembarco del Rey en Vientos de Invierno, así que... bueno, pobrecita mía, ¿no? Pobrecita Myrcella, pobrecito Tommen, que podemos presuponer que o antes o después de ella misma caerá también. Y es lo que dice Bea, es muy trágico porque lo poco que nos queda, saga poco entre comillas, vamos a ver probablemente la muerte de muchos inocentes, entre ellos muchos niños, ¿no? Esperemos que por lo menos no tengan muertes demasiado, ¿no? Demasiado duras o demasiado difíciles de gestionar. Ya sabemos, adelantaba Bea también, ya sabemos la de Shireen y ya bastante dura me parece, ¿no? Veremos también las circunstancias que rodean esa decisión. Pero bueno, sea como sea, eso es parte de Vientos de Invierno, eso es parte del futuro de la saga. Nosotros, por ahora, vamos a dejar hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Edgar García, Uriol Escudero, Josep Roura, Álvaro García, Delian y Chagonel, a la manada de Peludo, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, Daniel Bernat, María José Castañeda, Víctor Olivares, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Juan y Elena y Gastón. Muchísimas gracias a quienes os he mencionado, también a los que estáis en el resto de manadas de Patreon o en los miembros del canal de YouTube, y a todos los oyentes que nos apoyáis con vuestras escuchas cada semana. Nos oímos la semana que viene. Y hasta entonces, recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.